para mí como que la cultura, yo no sé, es como la sangre que va por tu cuerpo. O sea, como que es eso que no lo ves, pero lo sientes y está en todos lados y realmente mejora o empeora o cambia totalmente un negocio. Y es realmente para mí un factor diferenciador de esas compañías que uno admira. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Ricardo Pineda. Ricardo es CEO de Hackers del Talento, academia enfocada en conectar a los líderes de talento de América Latina y expandir la formación de los futuros líderes. Además, fue cofundador y CEO de Vanza, EdTech especializada en generar experiencias de aprendizaje usando tecnología y ciencia del aprendizaje. Platicamos con Ricardo de las herramientas y capacidades que deben de tener los líderes para sobrellevar los retos actuales y el futuro. Platicamos también de la importancia de la resiliencia y lo que significa para él ser un futurista del talento. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Ricardo, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Raquel, Mau. No, pues un honor participar en este episodio y tener una buena conversación con ustedes. Aquí además ya tengo mi café con una taza incluso mexicana. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Ahora te toca estar del otro lado. Y antes de empezar con cualquier cosa, nos gustaría un poco que nos platicaras de ti, un poco tu historia personal y de vida resumida en 3-5 minutos y ya de ahí entramos de lleno. Wow, 3-5 minutos. Voy a ver si la logro. Nada, les cuento mi historia. Si quieren, mi historia arranca con mis papás, o más bien con mis abuelos, porque eso pues influencia mucho mi vida. Yo vengo de una mezcla interesante de abuelos, empresarios por un lado y antropólogos por el otro. Entonces, pues me educaron mucho en temas de empresa, pero sobre todo en temas de humanización, de conocer a la gente, de conectar, de recorrer los caminos, pues eso obviamente mis papás me lo transmitieron bastante, ¿no? De salir de paseos en carro, parar en pueblitos. Yo a veces decía, pero ¿por qué los viajes son tan largos? Y era que parábamos en cada pueblo. Ellos, pues mi mamá es también antropóloga, pero mi mamá es del lado empresarial, ¿no? O sea, es chistoso porque ella viene de una familia empresarial y emprendedores y ella estudia antropología y mi papá viene de una familia de antropólogos, pero es como pues economista, planeador urbano y demás. Entonces recuerdo mucho eso, recuerdo mucho como ese contacto humano y cómo transcurre mi vida. Nada, soy el del medio. Yo digo que soy como el sándwich somos tres en familia, mi hermana mayor, mi hermano menor, que casualmente mi hermano y yo cumplimos el mismo día, pero 2 años de diferencia. Y una vida muy tranquila en Bogotá, yendo a un colegio alemán, apasionado por el fútbol, o sea, veía, jugaba, recortaba revistas de fútbol, de todo. Y sigo siendo, pues no sigo siendo lo de las revistas, pero sí viendo bastante fútbol. ¿Qué más les cuento? Viví un tiempo en Alemania, cuando estaba en el colegio, y fue una linda época como de esa realización personal, como cuando Martin Seligman habla del florecimiento, como que uno se encuentra en ese momento como de libertad, de estar lejos de la familia, de entender otra cultura, de ser independiente y responsable. Independiente y responsable, ¿no? Aclaro. También la otra. También, sí. Sí. Y nada, estudié economía. Mi sueño era ser gerente del Banco Central de Colombia.
Me iba bien en economía, en econometría y todo, pero tuve una clase muy especial que se llamaba Desarrollo Económico y yo creo que ahí conecté con lo que empecé el episodio de esas raíces de emprendimiento y social, porque dije, uno puede generar bienestar con los negocios, con las empresas, con las iniciativas y bueno, y en eso también viví en Argentina un tiempo de intercambio y ahí casi hice el camino del Che Guevara, como desde donde nació, como Diarios de Motocicleta. No sé si se vieron la película con Gael García. Yo no la vi. No, pero Tampoco. ustedes la Pero tienen. la voy a ver. O sea, anótenla porque es una peliculaza que además ganó Oscar Mejor Canción, la de Drexler, Jorge Drexler. Y es un camino que hacen por varios días tocando diferentes puntos o como... No es como el Camino de Santiago, no es nada turístico ni nada, sino que yo me leí la biografía del Che Guevara y yo leo mucho y dije, wow, o sea, realmente hay alguien que quiere cambiar el mundo y pensar de verdad en el bienestar de los más necesitados. Ya después uno pues lee la historia completa y uno dice, bueno, te desviaste en una parte del camino. Entonces, emocionado por eso, lo hice ahí donde donde él nace y llegué hasta Chile. Y ahí, bueno, tenía una novia también más como izquierdosa. Mi esposa actual dice que si yo hubiera seguido con ella, probablemente quizá donde hubiera terminado. Pero fue muy interesante como entender eso y entender América Latina, porque yo siempre he vivido más en Estados Unidos o en Alemania y cosas de esas, pero no tanto en Latinoamérica. Y ahí encontré otro libro que se llama El banquero de los pobres, que es de Muhammad Yunus, el premio Nobel de la Paz, pues, por lo de Grameen Bank. Y dije, a ese sí me cautivó. Dije, o sea, uno puede crear un banco de microfinanzas para sacar a la gente de la pobreza. Me metí a estudiar temas de microfinanzas, hice mi tesis de microfinanzas, trabajé en una microfinanciera montándola, después consultoría. Tú me dijiste que eran 3 o 5 minutos, ¿no, Mau? Entonces voy a acelerar mi historia. Después en esa consultora, que es una consultora muy interesante en temas de desarrollo, me metí mucho en proyectos de educación y ahí encontré como una pasión de entender cómo la educación realmente transforma vidas, genera futuros realmente posibles y progreso. Entonces me fui a hacer un MBA para montar un emprendimiento en educación y volví a montar el emprendimiento. El emprendimiento iba a ser como un instituto de educación técnica. Pivoteamos, después se volvió una empresa de formación corporativa y en esas apareció Hackers del Talento. Hackers del Talento nació hace un par de años, poco más de un par de años, en pandemia, en esos momentos donde uno dice cómo conectar más con mi audiencia o con mis clientes. Buscando resolver un gran reto y era cómo en esa conexión le mostramos al mundo la importancia. Yo no hablo tanto de recursos humanos, sino de talento humano, de people, porque no me gusta el término de recursos humanos. ¿Cómo le mostramos al mundo la importancia de esta área? Porque si esta área logra su propósito, realmente uno puede generar mayor competitividad, mayor bienestar, progreso y calidad de vida de las personas y de los países. Esa es mi teoría loca. Pero empezó con un podcast muy simple, así como seguramente arrancaron ustedes. Yo dije, bueno, aguante. Tenía una amiga que me dijo, oye, hay un curso para hacer podcast. Yo tenía otro que se llamaba Futuros Posibles de Educación, pero muy hecho manualito, con el micrófono del celular. O sea, se oía, pero pues podía mejorar. Y en eso una amiga me dice, oye, hay un curso para hacer podcast. Y yo, no, ¿y cuánto vale? No, o sea, costaba un montón de plata. Y dije, no, pero ven, ¿por qué no lo hacemos los dos? Entonces dije, bueno, dividamos este gasto entre los dos en pandemia, estudiando virtual. Y dijimos, bueno, listo, hagamos. Y ahí fue que como que desarrollé el concepto de Hackers del Talento. Y dije, bueno, ¿y a quién entrevisto? Porque no sé si a ustedes les pasa eso. Los primeros entrevistados, bueno, tengo 0 episodios, no me conoce nadie en talento humano, pues de algunos clientes y cosas.
Entonces dije, bueno, entrevisté a 3 amigos que tenían recursos humanos, en talento humano, y, y luego otros 3, y después otros 3, y después eso siguió esa ola, y después otros en México, y después otros en Argentina, y el podcast comenzó a crecer, y entonces ahí nació un poco esa primera iniciativa de Hackers de mostrarle al mundo como nosotros pensamos mucho como en los cassettes. No sé si a ustedes, Raquel y Maul, les sacaron los cassettes. Me encanta que me Poquito. preguntes. Gracias. Entonces nosotros pensando en los cassettes queremos el lado A y el lado B de los invitados. El lado A es como su historia de vida y el lado B es un tema alrededor del mundo del trabajo y del talento y la humanización. Porque también un poco lo que dijimos es, si nosotros queremos humanizar las empresas, en vez de solo hablar de, oye, cuéntame, no sé, el futuro del trabajo, o cultura, o un tema muy técnico, queremos entender quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo y de dónde viene todo eso. Y ahí arrancamos y nada, pues 1000 aprendizajes, llevamos más de 300 y pico de episodios, llevamos más cercano a los 400 y en una aventura interesante que pues, del podcast han surgido muchas iniciativas, incluso también como parte de mi propósito de vida se transformó en esas, vendí mi participación en la compañía de educación que tenía para poder estar solo dedicado a Hackers y eso, digamos, así empezó el podcast y ahora tenemos comunidad, academia y bueno, vienen 1000 cosas más. Y ahorita nos gustaría que nos platicaras un poquito más de esto de la academia y de hecho queremos enfocar un poco la plática hacia allá, ¿no? Hacia cómo empoderamos y damos más herramientas y desarrollamos a nuestros líderes de talento en Latinoamérica, en cualquier tipo de empresas. Pero antes de brincar allá, para ti, ¿por qué es importante hablar de cultura organizacional? Lo primero es, para mí, como que la cultura, yo no sé, es como la sangre que va por tu cuerpo. O sea, como que es eso que no lo ves, pero lo sientes y está en todos lados y realmente mejora o empeora o cambia totalmente un negocio. Y es realmente para mí un factor diferenciador de esas compañías que uno admira. O sea, hay compañías que logran muchos resultados y todo, pero empresas, por ejemplo, como Patagonia, como HubSpot, que uno dice, oiga, ¿qué nota sería trabajar allá solo por la cultura? O sea, ¿qué van a poner a hacer? Producto, temas administrativos, solo la cultura. Entonces, para mí la cultura es como esa magia que hay detrás de las compañías que realmente hace que uno quiera estar, quiera quedarse y hable mucho de ellas y quiera aprender y lo hagan a uno una mejor versión. Y hablando un poco, regresando al tema de Hackers del Talento y sobre todo también de la academia, en este 2024, súper cambiante, ¿no? ¿Qué son las cosas en las que se enfocan ustedes en Hackers del Talento? Como habilidades, capacidades de enseñarle a la gente, justo no la parte técnica, ¿no? Recién platicábamos en otro episodio, ¿no? Y era una persona de finanzas y decía, si yo busco una persona de finanzas, pues ya doy por sentado que debe tener ciertos conocimientos técnicos, debe saber proyectar, evaluar, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿qué hay detrás, no? ¿Dónde están esas habilidades que no siempre se miden, que no siempre se evalúan? ¿Qué son esas habilidades que deberíamos de estar enseñando y capacitando a las personas? Creo que con esta filosofía detrás que traes y que a lo mejor no necesariamente en todas las empresas buscan enseñar a sus equipos. Entonces me voy a volver, si quieres, como a cómo es la academia y ahí te respondo en esa academia qué habilidades se desarrollan. La academia surgió, o sea, yo no tenía pensado montar la academia, para serles muy, muy sincero. Estaba el podcast y en esas conversaciones con oyentes, con líderes, siempre había como un ruido de fondo que decía, oye, pero ¿cómo aprendo a ser un hacker del talento? ¿Cómo puedo llegar a ser un líder en el futuro de un área de lo humano?
Yo les decía, no, pues mira, está este curso en Wharton, está este curso en el TEC, está este programa en la Universidad de los Andes, en la Universidad de San Andrés, en el IE, tal. Y me decía, no, sí, es súper chévere ese programa, pero eso no es lo que yo necesito. ¿Y qué quieres que haga? Pues, o sea, yo cumplo con mandar episodios, tener conversaciones que te sirvan, hacks. No, pero entonces así ya viene el ruido de atrás y cada vez el ruido es como esa bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Y hasta que en un momento dije, claro, hay que buscar cómo formar a los líderes del futuro de talento humano. Porque no hay algo ahorita que se esté haciendo así. Como tú decías, Mau, pues está el tema o Raquel, el tema de los casos, de la parte técnica, pero hay un conocimiento que no se cuenta. Hay unas herramientas y unas situaciones que no se cuentan en los casos de negocio. Entonces dijimos, ok, vamos a enfocarnos a formar a esos futuros líderes de talento humano para que estén a la vanguardia y para que también entiendan cómo transformar sus organizaciones desde el área. Y la montamos primero en Colombia, un piloto, para hacerles un poquito de historia nacional en ese piloto. Colombia tuvo pues pandemia, obviamente, como todo el mundo, y después de la pandemia al año siguiente hubo un paro nacional, una protesta nacional gigante, que más o menos las empresas nos decían, pucha, lo que yo perdí en la pandemia comparado a lo que perdí en ese paro, mejor dicho, no se compara. O sea, el paro realmente fue duro. Y sacamos la academia una semana antes no, ni siquiera, 3 semanas antes del paro. Porque por aplicación, seleccionamos a los mejores, todo, íbamos súper bien, aplicaciones, paro. Pero finalmente pues logramos un grupo de 40 estudiantes maravillosas. Digo maravillosas porque la mayoría son mujeres, además, y son maravillosas. Y entonces, nada, cerramos ese grupo, arrancamos a formar con una metodología diferente, donde, por ejemplo, la otra cosa que dijimos es, en esta metodología, bueno, ahorita les cuento la metodología, después la sacamos en Colombia, la volvimos a sacar en Colombia, después dijimos, esto no se puede quedar solo en nuestro país, entonces la llevamos a México, y yo me hice la pregunta, no, pues yo me voy a pasar Bogotá, Ciudad de México, después Bogotá, Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo. No. Y si se acuerda un poco la historia del Che Guevara, es muy interesante conectar América Latina. Entonces, después podemos hablar de un libro muy, muy interesante que tiene Mauricio García se llama El viejo malestar del nuevo mundo. Es como es América Latina y cómo nos parecemos en muchas cosas. Como alguien de Ciudad de México se parece a alguien de Bogotá, pero alguien de, no sé, Veracruz, alguien de Ciudad de México no se parece, pero alguien de Veracruz con alguien de Cartagena puede tener como más afinidad. Entonces, bueno, volviendo, qué pena que me fui por las ramas, volviendo a la historia, dijimos, ¿cómo hacemos pues para que esta academia conecte a América Latina? ¿Y cómo hacemos para que lo que le enseña a la gente sea lo que pasa en el terreno de juego, lo que realmente se vive? O sea, es como ser futbolista, aquí te digan, no, tú tienes que levantar la pierna y entonces tienes que sentarte y parar el balón, pero nunca te dicen, ven, es que la presión cuando uno está jugando pasa esto y tu propio equipo, el jugador de al lado que es de tu equipo te puede, mejor dicho, gritar y te puede lesionar y el otro eso no te lo cuenta. Entonces, lo que dijimos es, queremos, bueno, unir a América Latina, entonces lo lanzamos para toda América Latina, entonces ahora es además súper chévere porque pues aprendes de alguien en Buenos Aires, alguien que está en República Dominicana, con alguien que está en Panamá, con alguien que está en Miami, etc. Y los profesores son los mismos hackers. Entonces también es muy interesante porque está, no sé, el líder global de talento de Netflix, pero no es que te enseñe como ven y te enseño no sé si ustedes, seguramente los temas de cultura ustedes ya lo vieron, como toda la estrategia que hizo Bill Hastings de botarle al mundo cómo eran sus principios, su cultura y sus valores, y decir, ven, esta es la cultura, sino, oiga, ¿cómo puede uno, o sea, qué puede uno aplicar y qué no puede aplicar, por ejemplo, la cultura de Netflix en mi compañía? O si eso es simplemente replicable o qué cosas buenas hay. O una empresa del mundo de alimentos dice que yo voy a transformar la estrategia de talento humano para el futuro, cómo lo lleva a Latinoamérica, y los estudiantes entonces comienzan a estar ahí en la vanguardia de decir, ok,
No, pues no sé tampoco la respuesta, pero ven y la construimos juntos. Entonces, por eso llevamos que estar a la vanguardia. Y le añadimos más, perdón, sí. No, perdón, un poco los conceptos y lo que hay detrás, ¿no? Creo que justo Netflix son los primeros en decir como, a ver, esto es lo que nos funciona a nosotros, pero no significa que te vaya a funcionar a ti, ¿no? Entonces, me imagino que lo que buscan es un poco lo que llaman los first principles y los conceptos detrás, y de ahí cada quien a lo que le sirva, ¿no? Claro, pero el error que pasa muchas veces es que la gente dice, yo quiero montar mi compañía y Netflix es súper interesante, yo voy a hacer lo mismo de Netflix. No, Netflix está en un sector diferente, en una etapa diferente, con recursos diferentes, con un líder diferente. No puedes no puedes copiar la cultura. Como tú decías, es más como, los principios de pronto detrás, mirar qué tiene sentido y qué no, y ser muy crítico en eso. Bueno, y añadimos más cosas de trabajar mucho el ser, trabajar mucho, creemos que si para ser un buen líder hay que ser buena persona, es parte de nuestros principios. Pues también buscamos mucho y pues para humanizar, pues, tiene que ser un buen ser humano. Entonces, trabajamos mucho la parte del ser, no solo lo de vanguardia, sino la parte del ser. Trabajamos mucho cómo movilizar, cómo hacer para que el talento humano realmente esté marcando la diferencia. Y bueno, eso es un poco como la academia. Esa es la primera pregunta. No sé si quieres hacer algo ahí o voy a la de las habilidades. No, pues ya de lleno. La primera habilidad que encontramos que es muy importante se llama mindset. Yo no sé si entra dentro de la categoría de habilidad, pero es más como una mentalidad, una manera de ver la vida. Y encontramos un gran reto en el mundo del talento y una oportunidad, y es, si queremos mostrarle al mundo la importancia del talento humano, los primeros que tienen que creerse el cuento son los de talento humano. Entonces hay muchos. A lo largo de los años, digamos que el rol desde que, no sé, se habla de relaciones industriales y cosas de ese estilo, pues era como de un área muy del back office, de atrás, operativa. O sea, cuando tú ves como la evolución de talento humano y decía, no, o sea, usted solo organíceme, contráteme, despídame, después pague mis salarios, después mire los... Oye, Ricardo, hay todavía empresas que tienen el puesto de jefatura de personal, ¿no? Y eso es como... Pues, todo, eso está mal, eso está mal. El tema del lenguaje que parece sutil y simple y nada relevante es muy importante. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es tu cargo? Recurso humano. Tú dices, ok, yo ya veo el humano como un recurso, o relaciones industriales, o personal, o sea, y otro que tampoco me gusta tanto es el colaborador, porque es como el empleado no sino el colaborador, yo digo como así, como el que me colabora, o sea, como que por favor me ayudas, sino, o sea, hablemos de personas, de humanos, pues. Entonces, pues bueno, creo que entonces un punto muy importante viene de eso, de creerse el cuento, y eso viene desde las palabras, pero también viene desde que las personas de talento humano se empoderen y se sientan listas para darse las batallas, porque al final, pues el posicionamiento de marca no está tan alto, entonces a uno le toca mucho más duro el trabajo en muchas compañías. Dijimos, necesitamos que este ejército, o sea, nosotros lo que hicimos, yo no sé si ustedes se leyeron a Sun Tzu, el arte de la guerra, pero una estrategia de los generales, que son los hackers, mostrarle al mundo la importancia de estos hackers, pero después necesitamos el ejército detrás. O sea, necesitamos que esos líderes militares pues estén listos para que cuando el general diga vamos para allá, pues vamos todos para allá y la sacamos del estadio. Entonces ahí el tema del mindset, que pena que está un poco desordenado, mi respuesta tiene que ver mucho con lo que es el efecto Pigmalión y el efecto Golem. De ver dónde estoy y a cuál me muevo. No sé si ustedes vieron si estudiaron psicología algunos, pues saben del efecto Pigmalión. No, y probablemente mucha de la gente que te esté escuchando no lo conoce, entonces felices Perfecto. de escuchar. Entonces, Jacobson y Rosenthal hicieron un estudio en un colegio con un grupo de estudiantes y profesores.
y ya les cuento, digamos, el objetivo del resultado, pero el proceso del estudio era, les cogían un salón de clases y analizaban qué estudiante era bueno y qué estudiante era malo. Y esa información se la daban a los profesores. Decían, no sé, de aquí para allá son buenos estudiantes, de aquí para allá son malos estudiantes. Y lo que hacían era un estudio, pues, como por años, para ver cómo le estaba yendo a sus estudiantes. Resultado obvio, los estudiantes buenos les fue bien, los estudiantes malos les fue mal. Pero entonces aquí viene el twist del asunto. Y es que ellos le dijeron a los profesores cuáles eran buenos y cuáles eran malos, pero en realidad todos los estudiantes eran iguales. O sea, le hicieron como esa trampa para ver qué pasaba, y eso es lo que se llama como la profecía autocumplida. Y es, si yo creo que Raquel es buena, yo me voy a comportar, voy a hacer muchas acciones y todo pensando que ella es buena, la voy a animar, la voy a ayudar, lo que ella va a decir le voy a dar más importancia a que sigo que Mau es malo y otra vez, sí, y pido que Mau está haciendo algo buenísimo, pero yo ya genero una barrera. Entonces, eso es el efecto Pigmalión y es creerse el cuento, es la profecía autocumplida de que somos buenos. Entonces, muchas veces pasa el efecto contrario que se llama Golem, que es que no nos creemos buenos, entonces no nos invitan a los espacios clave, no aprendemos otros temas para ser más impactantes, no nos motivamos. Entonces, ese es el primer punto que buscamos nosotros. Y para mí, si alguien se va de la academia y dice, oiga, ¿qué me llevé? Ojalá sea solo, con un solo mindset, yo digo, listo, cumplí mi objetivo. Si ya aprendió el futuro del trabajo de inteligencia artificial, eso pues chévere. Pero decir, oiga, somos lo mejor que hay, lo vamos a demostrar y vamos a humanizar las empresas. Esa es como la primera habilidad. Ricardo, el tema de mindset pues es bien importante para cualquier persona en cualquier industria, posición, área, ¿no? Entonces, creo que este punto pues es una competencia o como dijimos, no sabemos qué es, pero es algo que todos deberíamos de trabajar sin importar qué es lo que hagas y probablemente todas las personas tengan en algún momento pues esa duda de, híjole, seré lo suficientemente bueno o no, y les afecta en todo lo que pasa a su alrededor. ¿Crees tú que las personas en el área de talento tienen un reto especial que les hace dudar más de sí mismos o tener estas dudas o enfrentarse a más adversidades o diferentes adversidades dentro de una empresa que a lo mejor nos ponen, porque yo estoy en el área de talento? Mau es financiero, pero yo sí, por supuesto, estoy en el área de People and Culture. ¿Crees que hay particularmente ahí un reto en especial con la gente de talento? Sí, definitivamente sí. Y digamos, uno te lo puede decir por intuición y otro por estadística. O sea, si tú veas que es un área que nace operativa, que va táctica, que tiene nombres como el que mencionaste de personal de relaciones industriales, o que le dicen que es el área que hace la fiesta, el que es como decimos aquí en Colombia, el bosque chispazos, el que todo es felicidad y no sé qué. Es un mito que hay que romper. Entonces, creo que sí, les toca más difícil. Y creo que también era un tema de mentalidad de los modelos de negocio de las empresas. Empresas que nacen, pues, Maus ahora o sea, las empresas obviamente tienen que ser enfocadas en profit, en ganancias, en rentabilidad, en crecimiento. Y ahí el financiero pues es súper importante porque más habla el lenguaje y las personas eran como un recurso, ¿no? Capitalismo 1-1 y ya después entonces aparece la sostenibilidad, el bienestar de las personas, la cultura, otros puntos me dice, ok, es que no importa el qué, pero también el cómo es igual de importante. Entonces, en toda esa transición, pues el rol del talento, del líder del talento, pues va aumentando. Pero todavía muchas compañías no han cambiado esa mentalidad.
desde grandes hasta las medianas y pequeñas, porque también los líderes actuales son líderes que nacieron en esa época del capitalismo puro y duro. También están en ese cambio de mentalidad, de más hacia modelos de negocios sostenibles, etc. Y entonces, por eso siento que es un poco más duro, y también porque entonces esas áreas de lo humano se enfocaban mucho en la parte relacional del bienestar, de la selección, pero no en, ok, es que yo no soy un área de soporte, sino yo soy parte clave del negocio. Entonces, no es solo que eso ya se dice mucho y todo, que yo aprenda de finanzas, sino que yo tengo que ser de los que más sabe de la empresa. O sea, yo tengo que saber de ventas, yo tengo que saber de mercadeo, yo tengo que saber de operaciones, porque al final tengo una cantidad de personas en esos lados, y de ahí digamos que pasó también un poco el modelo de HR Business Partner, que tiene una parte de sentido, pero yo siento que ya hay que evolucionar ese otro modelo, y después si quieren podemos hablar de eso. Entonces ya talento humano, bueno, comienza a crecer, pero también la gente que se comienza a formar son también esos mismos perfiles. O sea, que está muy bien la parte de psicología, pero hay que decir, oiga, psicología, pero yo tengo que entender la esencia de la gente, pero también tengo que entender la esencia de los negocios. Es cómo combinamos un poco los dos puntos. Y eso es como la parte intuitiva. Ahora, la parte estadística, creo que este año salió un estudio de Accenture que decía que las áreas de talento humano son claves para su crecimiento, que son críticas. Entonces uno dice, ok, ya cumplimos, ¿no? Ya estamos bien, ya Ya lo la dijimos. tarea del mindset de que es importante. Bueno, pero no, entonces viene la segunda derivada. No, el 45% de los CEOs están dando el espacio para que eso pase. O sea, eres importante, pero tú aquí y yo allá. Y después la tercera derivada es el 23% realmente de los CHROs o de los CPOs está aprovechando esa oportunidad o está con las capacidades para aprovechar esa oportunidad. O sea, aún el reto es, o sea, ya estamos bien, digamos, ya el CEO dice, ok, necesito a alguien de talento humano bueno, pero es que yo no sé si darle la confianza o no. Y después, pero es que sí tiene las capacidades. Entonces creo que estamos evolucionando. Mi sueño loco para contarles, Mau y Raquel, es que los futuros CEOs vengan de talento humano, o por lo menos hayan pasado por ahí. Entonces, pues creo que estamos mejorando, vamos a mejorar, cada vez se necesita más, y también cada vez los problemas con todo este tema de inteligencia artificial se van a volver, o sea, la parte humana va a marcar mucho la diferencia. Por ejemplo, un área de finanzas. ¿Será posible que la persona de finanzas le reporte de recursos humanos en un área que se puede automatizar todas sus variables, toda su contabilidad, toda su data, donde se necesita alguien que analice y que busque plata y recursos, pero ya no es ese trabajo tan fuerte, por ejemplo? No sé, ahí pues aprovechar a Mau a ver qué opina, de reportarle al CPO. ¿Cómo ves, Mau? Yo feliz. Irónicamente creo que es al revés. Creo que alguna vez ha sido el comentario, no recuerdo quién lo hacía, que no entendemos por qué, pero por alguna razón lo más fácil es que el área de People le reporte al CFO. Supongo que para el control de presupuesto, por alguna razón, pero si alguien no sabe, termina siendo al revés, ¿no? Pero yo feliz. Tú y yo nos vimos en Transform, en Las Vegas, ¿no? Esta super conferencia de talento, y algo que me sorprendió positivamente y me asustó un poco. En las pláticas dentro de los workshops, en las sesiones, en los eventos de networking, o simplemente pues, de las pláticas de pasillo, la apertura con la que todos los líderes de talento y las personas en la conferencia pues hablaban de los problemas y de los retos de sus empresas, ¿no? La vulnerabilidad para aceptar que muchos de ellos la están pasando muy mal, ¿no? De repente
en algunas de las sesiones se sentía más este grupo de apoyo, ¿no? De personas diciendo, híjole, pues es que estoy haciendo ABC y no tiene los resultados que yo espero, o tuve estos resultados, o justo el tema de el apoyo por parte del CEO de la organización. Estoy hablando, y tú lo viste probablemente, de empresas de todos los tamaños. O sea, de repente dices, bueno, pues en una empresa chiquita está un proceso de maduración, probablemente el equipo de liderazgo, la empresa está creciendo, pero son retos que como bien dijiste, a lo mejor ya hay más conciencia, más atención, pero de alguna manera el área sigue, ¿no? Como tratando de abrir su lugar en una organización. Y pareciera que las personas, los hackers de talento, como tú les llamas, que son las cabezas del área de People and Culture en una organización, pues están siendo muy resilientes, ¿no? Porque en su conversación pareciera que hay mucha pasión en las personas del equipo de People, muchísimo empuje y mucho pues compromiso y propósito de hacer cosas en su organización, pero siempre con ese sentimiento de, ok, falta mucho, ahí voy, pero falta mucho. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de la resiliencia, que es algo, si no me equivoco, un módulo que ustedes tienen en la Academia de Hackers de Talento. Entonces, ¿por qué es importante la resiliencia? ¿Cómo los líderes de talento pueden potencializar esa resiliencia? ¿Cuál es tu visión de este core skill? Yo le llamo un core skill de la vida de las personas que estamos en People. Sí, imagínate que la academia es también como un organismo vivo que va transformándose y mutándose, aprendiendo y de todo. Y una de las grandes conclusiones del último año es, si hay un área y un cargo y un tipo de persona que son resilientes, son los de talento humano. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarles, guiarlos en aprovechar y entender esa resiliencia? En la academia nosotros, digamos, hay unos módulos que dictamos nosotros y tenemos otros aliados como una compañía que se llama Waris, que nos ayuda en temas de resiliencia, otra que es muy buena en temas de liderazgo, que se llama Prestigio, etc. Dijimos, pues, creo que hay un componente que no debemos desconocer y es eso, ¿no? O sea, si uno pues, de pronto partiendo tu pregunta en varias partes, ¿qué es la resiliencia? Primero, es como la capacidad de una persona o incluso de una comunidad o un grupo para adaptarse a momentos difíciles, a la adversidad, a traumas, a tragedias, a amenazas o a estrés significativo, estrés constante. Bueno, yo ahí debato muchas veces sobre el término de resiliencia, que es como que uno vuelve como al estado anterior. Yo creo que es más como que uno evoluciona, porque es como material resiliente, como que se expande, pero vuelve. Yo creo que es más como que uno se transforma en el buen sentido y es algo pues muy, muy dinámico que sirve sobre todo para sobrellevar retos. O sea, imagínate tú, ayer no, sino en estos días estaba conversando con una persona que fue el CHRO, pues estaba en Transform con Dean Carter, que es el que fue el CHRO de Patagonia. Y él me decía, realmente el rol de talento humano es ser muy resiliente, porque es que imagínate tú, solo la pandemia, que yo creo que la pandemia fue como un parteaguas, como dicen ustedes en México, del líder del talento, porque tiene que tomar decisiones, que la gente cómo llega a la casa, que si se pone máscara, no se pone máscara, que si se vacunan, que si no se vacunan, que si pueden ir a la oficina, que cuántos días, que no sé qué, que la gente está estresada, que el bienestar, que la salud, que tiene que responder a la nueva legislación, que ahora, y esto era cada día más y más y más y más, y yo digo, wow, estas personas hicieron un trabajo incansable de adaptarse y de tratar de que todo el mundo estuviera bien. Entonces, son realmente resilientes, además de que no solo les toca esos retos, sino que en otras compañías dicen, no, es que recursos humanos no sirve para tanto. ¿Cómo así que no sirve para tanto? O sea, no. Gracias a todas esas áreas de recursos humanos que la gente pudo sobrellevar la pandemia.
o tener discusiones con el financiero y el CEO, no, es que tenemos que sacar, no, pero ¿cómo los vamos a sacar? Venga y miremos, busquemos modelos. Entonces, la resiliencia es algo que yo creo que es una ventaja competitiva. Obviamente, es duro tener esos momentos de resiliencia, pero es una ventaja competitiva que hay que trabajar, que hay que enseñar, que hay que entender, que hay que mostrar que se trabaja desde el amor propio, desde conocerse uno mismo, desde saber lo que uno ha hecho, desde reconocer. Y se va midiendo, incluso pues esta compañía le mide a uno el nivel de resiliencia y le dice, ok, ¿cómo lo aprovechas? Entonces creo que es algo que se necesita en ese mindset que hablamos, decir, oiga, sí, usted es un guerrero, usted es una guerrera, y vamos a llegar allá, pero entonces necesitamos de esa fuerza para avanzar hacia esa montaña y conquistarla. Entonces, para eso necesitamos que usted crea el cuento que vamos a llegar allá a la montaña y que tenga la fuerza y la energía para lograr lo que es esa resiliencia. Ricardo, ¿a qué le llaman ser futurista en gestión de talento? Ser futurista. Ser futurista en talento significa, o ser futurista significa entender los escenarios que nos vienen a continuación y entender cómo navegarlos. Eso significa que cuando uno tiene este pensamiento futurista, uno está analizando tendencias, retos, competencia, nuevas tecnologías. Entonces, para resumirte, ser futurista es tratar de entender hacia dónde va el mundo en general para hacerse unas ideas y comenzar a tomar decisiones acorde a eso. No se trata de ser como pitoniza o leer la bola de cristal o cosas de ese estilo, sino es talento humano tiene que tener una mentalidad de mediano y largo plazo. Porque tú dices, no sé, por ejemplo, tú ves el fenómeno ahorita, no sé si Raquel, tú estás ahorita en California o en dónde, pero el fenómeno de las startups en Silicon Valley de los últimos años, ¿cuál era? Levantas capital, tienes que crecer, contrata, y después, el capital ya está más costoso, ya no levanto tanto capital, despide, y además date cuenta que contrataste más de lo que necesitabas y contrataste carísimo, y entonces despide. Y el líder de talento es como un toma pedidos, o contrata o despide. Entonces, ser futurista es decir, ok, parando al mundo, ok, vamos a levantar unas rondas importantes de crecimiento, pero también cómo vamos generando una organización mucho más sólida. Que sí, que podemos tener gente que entre y que salga, pero cómo vamos teniendo esa gente más sólida. Entonces tienen que entender hacia dónde va el mercado de capitales, hacia dónde va la competencia, hacia dónde van los requerimientos de tecnología, porque también otra parte es, ok, vamos a automatizar muchos errores de programación. Entonces ya el cargo de CTO y todos estos que pagaban millonadas, pues ya no necesitamos tantos, entonces ya podemos pagar mejor, entonces se baja. Por otro lado, entonces ahí pasas de ser un tomapedidos a es lo que se llama como si el futuro te empuja o tú lo empujas. Entonces, talento humano tiene que ir mucho más a empujar su futuro. ¿Qué significa esto? Es decir, oiga, no sé, tienes que tener una mentalidad de sociólogo, de demógrafo y de ministro de educación. Por eso digo que cuando tú hablas, Raquel, de que tienen muchos retos, talento humano es que le toca pensar en muchas variables. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? El ser futurista significa hacer un análisis rápido de talento. Y tú dices, pruebas PISA, ¿no? En nuestros países que no nos va tan bien en las pruebas PISA. 2 de cada 3 latinos les va mal en matemáticas. Y eso ha aumentado. O sea, antes no eran 2 de cada 3, por lo que eran la mitad. O 1 de cada 3 no sabe leer. Y eso va aumentando. O que el talento latino versus el europeo está 3 años atrás.
Entonces tú como líder de talento humano, ¿qué piensas? Dices, ok, ese talento se acaba de graduar. En 4 años que se gradúen de la universidad, yo voy a tener un talento no tan bueno. ¿Qué hago? ¿Cómo me anticipo al futuro? Podría decir, oye, vamos a trabajar con universidades y colegios a fortalecer eso. Porque si a mí me interesa tener el mejor talento, pues no puede ser cuando el talento ya esté recién graduado con un montón de retos y yo tenga que montar universidades corporativas gigantes fuera de serie, porque va a ser muy difícil. Entonces yo me tengo que enfocar mucho en eso. O tengo que tener en cuenta otro fenómeno demográfico y es el envejecimiento. No, que los jóvenes, que todo el mundo habla de la generación Z, sí, pero las generaciones que se están pensionando que siguen siendo maravillosas, con muchas capacidades, ¿qué estoy haciendo con ese grupo? ¿O cómo puedo unir esa generación que está entrando, que tiene retos en educación versus otros más experimentados que no son tan buenos en ciertas, o sea, tienes que ir pensando eso y por un lado. Otra cosa que tienes que pensar, oye, ¿esta empresa para dónde va a crecer? Vamos a crecer en países, en regiones, en productos, etcétera, porque yo tengo que ir desarrollando a mi gente ya ahí. No sé si te acuerdas, Raquel, del ejemplo de Klarna, esta fintech que despidió 700 personas que estaban en el call center, pues porque montó una herramienta de inteligencia artificial, que ahora tiene 7 personas en vez de 700 y más la inteligencia artificial. Tú como líder de talento tienes que ya estar pensando en eso, o haber pensado en eso. O sea, creo que ya está tarde. Y decir, ok, yo tengo un call center, esto se va a automatizar. ¿Qué hago yo con 500 personas? En este caso lo que hicieron es que tienen una empresa amiga, cercana, partner como del mismo inversionista y pasaron esas 500 a la otra y los reinventaron temas de upskilling y reskilling. Pero entonces tienes que tener esa mentalidad también de decir, ok, ¿para dónde va este negocio? Y como cuando el CEO diga, ok, listo, entonces ahora vamos para allá. Yo digo, fresco, que aquí yo ya tenía la gente lista para llegar allá y no como, ok, entonces tengo que esperar un año mientras entre. Sí, pero es que en un año yo estoy compitiendo contra Amazon y me bloquea. Un año es mucho tiempo. Entonces tienes que tener ese rol de hacia dónde va. Tienes que entender esas nuevas tecnologías. Tienes que entender no tu competencia directa, sino el mundo de los negocios. Por eso digo que talento tiene que tener como muchos sombreros que a veces no se dice o no se habla de esos. Porque siempre dicen, no, tienes que hablar el lenguaje del negocio, pero es que no es hablar los números. Pues sí, para convencer a que el financiero estimado nos da plata o no nos da plata para el programa de entrenamiento. Pero es como decirle oiga, si esto vamos para allá, venga y montamos una estrategia de incentivos, de desarrollo de talento, de todo que vaya corto. Entonces, ese es el pensamiento, no sé si te responde, el pensamiento futurista es entender el mundo hacia dónde va a tener, el tema de pensamiento sistémico, de las conexiones, lo que implica, pues para ir tomando decisiones sobre las personas. Perdón, de la comunidad de hackers, de la gente que va a tu podcast, de los que están en la academia, que estuvieron en la academia y que tienen, me imagino, como hay un grupo. ¿Cuáles son los temas que más vienen a la conversación? Todos tenemos retos similares en todo este paraguas justo, ¿no? Que acabas de mencionar desde el punto de vista hacia futuro, estrategia, cosas muy, muy sentadas dentro de la cancha de talento y programas de gestión, inteligencia artificial, ¿no? Lo mencionas ahorita, pero si pudieras elegir 1 o 2 temas que sientes que hoy son los que más escuchas de tu comunidad, ¿cuáles son? Sí, o sea, si me pongo, pues porque uno en los podcasts uno puede hablar de todo y la audiencia, hay audiencias que les encanta toda la parte de superación, de mística, de todo eso y eso se oye bastante bien. Yo lo que trato es de curar los contenidos y de hablar de lo que se necesita hablar, que a veces puede que no sea lo más vendedor, pero es lo más necesario. Por supuesto que lo que más se está oyendo ahorita es como todas las implicaciones que tiene el mundo de la inteligencia artificial en las decisiones del talento. Eso sí está en todos lados. Hay mucho también de salud mental y de estar bien, de bienestar. El tema del liderazgo creo que eso va a ser
sine qua non, pues, o sea, eso siempre va a estar, siempre, siempre va a estar. Porque el liderazgo se va transformando, ¿no? Ese autoritario, uno más al servicio de los demás, un liderazgo más sostenible. Pues también hay mucho que aprender. Esos son como lo que más se está hablando, que es diferente a lo que yo quisiera que también se hablara más, por ejemplo, de cómo ser un CEO, de cómo liderar esa área de talento, como, o sea, entender eso, de, por ejemplo, el impacto más allá de talento humano. Eh, Creo que el talento humano juega un rol crítico, crítico, crítico en la transformación social de un país. Y no se ve, como que tú dices, ya, no, yo te despido, contrato, desarrollo y ya. Pero es que esas personas tienen familia, esas personas viven en comunidades, esas personas afectan a otras personas. Entonces, si tú como empresa sacas la mejor versión de otras personas, los mejores seres humanos, pues de pronto comienzas a hacer como un efecto mayor, no solo en tu compañía, sino en la comunidad o en el barrio donde estés. Si esas personas se vuelven actores de cambio social, o sea, creo que hay que generar más conversaciones sobre eso. Y también un poco de la inteligencia artificial, pues todavía no se sabe mucho, ¿no? Yo hablaba con otra persona el otro día de inteligencia artificial y yo siento que estamos como en la época, no sé, cuando salió el internet, que uno estaba como mandando mails y páginas web, era como lo novedoso. Decía, uy, ya tengo una página web, uy, me llegó un mail de Raquel. Yo creo que estamos ahí, como en ese equivalente de esa ola de internet con la inteligencia artificial, pero es también tratar, yo siento que el futuro lo crea, entonces, ¿cómo queremos crear ese futuro desde lo humano con estas nuevas tecnologías y dar esas conversaciones? Porque entonces, no sé, está el tema de estos temas éticos que están en Europa y dice, ok, Europa está marcando la pauta en las reglas de juego, pero Estados Unidos está acelerando a lo que da con la inteligencia artificial. Más en la filosofía es mejor pedir perdón que permiso. Y Europa está diciendo, no hay que pedir permiso y después, sí. Entonces, como también hacia dónde queremos que lleguen esas cosas, esas discusiones se necesitan, hacia dónde queremos llevar a América Latina, hacia creerse el cuento que los latinos somos lo mejor, o sea, no una cantidad de latinos sacándola al estadio en el mundo, pero siempre nos quejamos, que es que nuestros países, que es que aquí no se puede, que es que la política acá, que nuestros gobernantes, que las reglas, que todos se los saltan, no, hablemos de los buenos latinos, generemos esas conversaciones, ese efecto Pigmalión. Entonces también eso me siento que hace falta dar esas discusiones. Me hiciste recordar un video donde decían que era, no me acuerdo si era específicamente de México, pero Latinoamérica era como tu vida en modo difícil. Ya si hiciste tu vida en modo difícil en Latinoamérica, ya la puedes romper en cualquier otro lado. Oye, Ricardo, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando su carrera o que está interesado en iniciar una carrera en estas áreas de talento y de people? ¿Qué le recomendarías? ¿Ya graduado de la universidad o antes de entrar? Yo creo que a ambos. Yo creo que Ok. alguien entre 18 y 24 años. Primero yo creo que hay que motivar más gente a que estudie para llegar a recursos humanos, a talento humano. Y no solo o sea, creo que los psicólogos son muy buenos para llegar allá, pero no es el único camino. Em, lo que sí le diría a esas nuevas generaciones es, seguro van a estar en un área que va a tener una gran incidencia en los negocios y en la vida de personas, o en la que más va a tener incidencia. Métanse allá. Ya los graduados, como están saliendo, pues por lo que les están enseñando, no me voy a meter en el pensum de las universidades, les diría que estén entendiendo como todo el negocio, o sea, que los primeros 100 días en la compañía sea estar con el de operaciones, bajar a la planta si es una manufactura,
recorrer con los vendedores, entender con los de marketing cómo se vende, por qué se vende, cuáles son las campañas, cuáles son los atributos del producto, sentarse con las finanzas para entender las palancas que realmente mueven el negocio. O sea, aquí cómo se hace plata. O sea, la plata dónde se marca. Entender toda la parte de servicio, experiencia, pues antes de hablar con el CEO es difícil, pero ¿para dónde va esta empresa? Y ya después decir, ok, ya entiendo esto, entonces, ¿cómo hacemos para movilizar la gente y encontrar la gente adecuada, desarrollarla, etcétera, para esto? Y no simplemente, ok, entonces tu rol es seleccionar, entonces ven, trae, listo, perfecto. No, tú eres HR Business Partner de la operación, entonces pues prestar un servicio al servicio de, no. Sino, ok, ya entendí cómo es. Entonces, les diría también que entiendan de tecnología, que entiendan de todas esas áreas del negocio que impactan, porque ahí pues generan valor. Y que identifiquen muy bien cómo ven al líder de talento humano. Que entre una compañía donde el líder de talento humano sea alguien clave y no es un rol muy táctico, porque pues va a ser más difícil. Yo no quiero decir imposible, pero entren en compañías que sean insignia en los temas de talento. O si quieren ser unos valientes, que entren a las que no y abran campo y demuestren su valor. Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿cuál sería? Los incentivos. Cambiaría un poco cómo definen y priorizan y estructuran los incentivos. Porque creo que de ahí parten demasiados problemas que toca arreglar en el camino y que dañan la cultura, dañan el talento, dañan el ambiente laboral, priorizan unas métricas sobre otras. Entonces, cambiaría eso. Ricardo, pues muchísimas gracias por estar compartiendo pues, tu historia, todo lo que están haciendo desde Hackers de Talento. No, pues un honor estar con ustedes y que me han invitado. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.